SER Podcast. Algunas claves de este viernes que termina. La primera, la justicia vuelve a dar aire a Vox, imputando al presidente del CIS, José Félix Tezanos, por una supuesta malversación de caudales públicos que, en el fondo, según ellos, según Vox, es que las encuestas le dan demasiado bien al PSOE. La Fiscalía ya dijo que no había caso, que los de Abascal habían presentado una querella basada en un supuesto informe pericial, basado a su vez en recortes de prensa, reportajes de programas de televisión, comentarios y opiniones en redes. Meras sospechas y conjeturas, según la Fiscalía. Pero, a pesar de eso, la jueza imputa a Tezanos y el paso lo da una jueza que fue alto cargo de varios gobiernos del Partido Popular. Primero del de Rajoy, después del de Cifuentes y después volvió al de Rajoy. Ahora esa jueza imputa a Tezanos. Segunda clave, un colectivo de abogados ha denunciado esta semana ante el Tribunal Supremo a Isabel Díaz Ayuso por un supuesto alzamiento de bienes, por haber aceptado que sus padres pusieran a su nombre un piso para, supuestamente, evitar que se lo embargaran por no devolver un crédito. Es el llamado caso Avalmadrid. Hay todo tipo de rastro de que Ayuso sabía lo que estaba haciendo al aceptar esa donación, porque conocía que la sociedad en la que participaban sus padres estaba quebrada y no iba a poder volver a devolver ese crédito. Que Ayuso conocía eso es un hecho, porque ella misma lo dejó por escrito cuando, siendo ya diputada autonómica del PP de Madrid, se dedicó a escribir a los responsables de la entidad semipública controlada por la Comunidad de Madrid. El dinero de aquel crédito nunca se recuperó y en la práctica lo terminaron pagando los contribuyentes. Pero Isabel Díaz Ayuso se quedó con ese piso. Ahora el Supremo tendrá que decidir si Ayuso fue o no cooperadora necesaria de aquel supuesto delito de alzamiento de bienes. Y una clave más, quizá la principal, en este viernes que termina, el pulso polaco. La Comisión Europea ha advertido hoy al gobierno de Polonia de que van a responder con todos los poderes en su mano después de que Polonia haya entrado en rebeldía y haya determinado que sus leyes y sus tribunales están por encima de los de la Unión Europea, cuando precisamente la construcción europea se basa en lo contrario, en que las leyes y los tribunales europeos están por encima de los países que forman la Unión. Hay riesgo de que el caso polaco derive en una ola populista de reivindicación de una mal entendida soberanía frente a la Unión Europea. Tiempos para estar muy atentos. Juan Manuel de Prada, buenas noches. Muy buenas noches. Isabel Morillo, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Muy buenas noches. Y Manuel Rico, buenas noches. Buenas noches. El día en 2 minutos, Isabel Villar. Día en que empieza un puente del Pilar casi sin restricciones en la mayoría de comunidades. Aragón es precisamente una de las que más mantiene. No se podrá ni bailar en las discotecas ni consumir en barra. Otras, como Madrid o la Comunidad Valenciana, permiten el baile desde esta noche, aunque siempre con mascarilla. Y eso es algo que, según la ministra de Sanidad, Carolina Darias, va para largo. Vamos a seguir con ella. Viene el otoño, vienen las gripes, no saben los virus respiratorios, no sabemos cómo vienen. Vamos a ir en ese proceso poco a poco, paso a paso, partido a partido. Y así, partido a partido, han pactado 136 países del mundo fijar un tipo mínimo global del 15% en el impuesto de sociedades. Dice el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que este acuerdo, en el marco de la OCDE, es una magnífica noticia. En España, este tipo del 15% se fijará en los próximos presupuestos. Y sobre lo que vendrá, ya sabemos qué van a estudiar los chavales de la ESO el próximo curso. El borrador del Ministerio de Educación prevé nuevas asignaturas como Economía y Finanzas, Digitalización y Valores Cívicos. En esta nueva asignatura, que será obligatoria, se enseñarán desde las corrientes feministas hasta los derechos del colectivo LGTBI. En Afganistán, el Daesh ha reivindicado un atentado que este viernes ha matado al menos 50 personas en una mezquita chií al norte del país. Aunque la cifra aún no está cerrada, hay un centenar de heridos y el secretario general de la ONU ha exigido vía comunicado que se respete la libertad religiosa en el país. Y el respeto a la libertad de prensa es lo que han premiado los Nobel de la Paz. The Nobel Peace Prize to Maria Ressa and Dmitry Muratov. Dice la academia que el trabajo de estos dos periodistas ha servido para denunciar los abusos de poder en Filipinas y en Rusia, sus países. Según el jurado, su periodismo es una forma de proteger a la ciudadanía de la mentira y la propaganda. Gracias, Isa. Y en la contra de Hora 25... Pero ahora creo, porque un milagro como tú ha tenido que bajar del cielo. Yo era ateo, pero ahora creo, porque un milagro como tú ha tenido que bajar del cielo.
Manuel Javois, buenas noches. ¿Qué tal, Aimar? Buenas noches. Zetangana lo ha vuelto a hacer. Esta vez ha llevado su particular provocación nada menos que a los cielos. El videoclip, dejémoslo en sensual, que ha grabado con Nati Peluso en la Catedral de Toledo, ha levantado ampollas en el arzobispado, hasta el punto de que el arzobispo y el deán de la catedral se han enzarzado hoy en un cruce de comunicados sobre si el asunto, el videoclip, afecta o no a la fe. Bueno, la crítica musical nunca va a llegar más alto que en el intercambio de pareceres artísticos que se ha producido entre el deán de la Catedral de Toledo y el arzobispo de la archidiócesis, porque dice el deán, a propósito del tema de Tangana y de Peluso, que el lenguaje visual utilizado en el videoclip no es provocador, cosa que no sé si está bien para los artistas, y no afecta a la fe, ya que en realidad presenta una historia de conversión mediante el amor y además, abro comillas, es propio de la cultura de nuestro tiempo. Esto es lo que ha leído también el arzobispo. Si el arzobispo ya estaba flipando con el vídeo de Tangana dentro de la catedral, imagina cómo se ha quedado cuando ha leído esta crítica del deán no sé si en la Rock Deluxe, no sé dónde la ha publicado. Lo ha mandado directamente a pastar. Ha dicho que esas imágenes se desaprueban. El arzobispo ha pedido perdón a los fieles, porque ya sabemos que si hace algo rápido la Iglesia es pedir perdón por estas tonterías que no hacen daño a nadie. Si hacen daño de verdad, ahí está la historia, lo prioritario es defenderse y justificarse por los siglos de los siglos. Dejemos a los fieles y también a los infieles hacer música donde quieran y disfrutémosla juntos. Hasta el lunes, Javois. Un beso, hasta el lunes, chao. Ahora creo, porque un milagro bajo del cielo. Yo era ateo, pero ahora creo. 11:08 de la noche, 9:08 en Canarias. Y antes que nada vamos al detalle de la noticia de tremenda importancia fiscal para todo el planeta que hemos conocido esta tarde. 136 países, más de medio mundo, han pactado en el marco de la OCDE fijar un tipo mínimo del 15% en el impuesto de sociedades. 15% es lo que aquí en España se va a aplicar ya en los próximos presupuestos, porque así lo han pactado PSOE y Unidas Podemos, pero el acuerdo de esta tarde implica que se va a fijar ese suelo en los próximos años en prácticamente todo el planeta, incluidos países que hasta ahora habían estado funcionando en la práctica como paraísos fiscales. Javier Ruiz, buenas noches. ¿Qué tal? Muy buenas noches, Aimar. Es muy relevante este acuerdo. Es el movimiento fiscal más importante del último siglo, porque lo firman 136 de 140 países que forman la OCDE. Se han quedado fuera Nigeria, Kenia, Sri Lanka y Pakistán. Así que lo que ha firmado es todo el mundo desarrollado, todo el mundo con impuestos, fija un suelo fiscal del 15% para todas las empresas. Es cierto que se les da 2 años de gracia a todos los gobiernos para llegar a ese punto. Se va a desarrollar en 2022, entra en vigor en 2023, pero en cualquier caso y con los tecnicismos, este es el primer acuerdo global de impuestos en el planeta. Es un triunfo de la diplomacia económica. ¿Cómo funciona? Pues tiene 2 pilares. El primero es el del suelo. Se pone un suelo del 15%, por debajo del cual nadie puede pagar. No hay ninguna empresa que pague menos del 15%. Y segundo, el segundo pilar es un acuerdo redistributivo. Las compañías que ganen más de 20.000 millones de dólares, en castellano, Google, Apple, Facebook, Amazon y compañía. Esta es una norma hecha para ellos, tienen que redistribuir una parte de ese beneficio al resto del planeta, a los países en los que no operan o en los que dicen que no operan. Así que estos son los 2 acuerdos. ¿Y esto en qué consisten? Lo firma todo el mundo desarrollado, decías tú, Aimar, y quienes hasta ahora habían dicho que no. Irlanda. Claro. Irlanda ha sido el polo de atracción de estas .com. Irlanda se suma. Irlanda con asterisco, ellos dicen que es un máximo del 15%, pero en cualquier caso, mínimo máximo, para ellos es un 15%, como para el resto del mundo. Hungría se suma Estonia, que tampoco habían dicho que sí hasta ahora, y se suman India, y reticentemente, pero se suman China y Brasil. Así que todo el mundo desarrollado está aquí. Hemos visto el qué, hemos visto el quién, nos queda sobre todo, que esta es las cosas románticas de la economía, ya sabes tú, Aimar, todo lo que tienen,
el cuánto. Y el cuánto es monstruoso. Se van a recaudar 150.000 millones de dólares. 150.000 millones al año. Que, insisto, han de redistribuirse en aquellos sitios donde Google, Apple, Facebook, tal, dicen que están operando, pero en realidad no. Esto podría ser España perfectamente. Así que esto es lo que tenemos, insisto, del siglo, este movimiento. Habrá mucha gente, Ruiz, ahora mismo en su casa diciendo, bueno, yo con mi sueldo, incluso aunque tenga un sueldo raquítico, yo incluso estando en el tramo más bajo del IRPF, estoy pagando un 20% y damos palmas porque las empresas, las grandes empresas vayan a pagar un 15%. Bueno, es que ahora mismo en España están pagando muy por debajo de un 15%, muchísimas grandes, enormes empresas. Sí, el Ministerio de Hacienda hacía pública esta semana lo que se denomina desagregación país por país y explicaba cómo las principales multinacionales de este país, de España, pagan un 5% en impuestos. Un 5%. Así que esto teóricamente debiera ser subirles ese suelo. Vuelvo a decirte, 2 años después y todavía con nuestro suelo no van a llegar ahí. Esto en tipo efectivo, esta es ahora mismo la gran clave. Hay empresas que están pagando una cuarta parte de lo que pagan sus trabajadores. Es así de crudo esto. Los trabajadores pagan como mínimo un 20% y esas multinacionales pagan un 5%. Así que esto es lo que se busca reequilibrar aquí. Lo que ha hecho la OCDE y lo que se hace hoy es el resultado de más de una década de trabajo. Y tiene un gran cambio. Y el gran cambio se llama Biden. Con Estados Unidos, con Biden en la Casa Blanca y con quien fue la gobernadora de la Reserva Federal en el Tesoro, Janet Yellen, ahora es la ministra de Economía americana, por entendernos. Con esos 2 nuevos movimientos se ha arrastrado al resto del mundo. Así que vamos a ver a partir de aquí qué es lo que ocurre. Hay un compromiso a cambio. A cambio, países como España, países como Francia, que habían impuesto una tasa a Google, se comprometen a no introducir nuevos impuestos a esas compañías, americanas fundamentalmente, a partir del 8 de octubre, es decir, desde hoy y durante 2 años. Este es el compromiso de vuelta. Pero bueno, dicho esto, Aimar, hay fiesta económica en todos los responsables. El representante de la OCDE está hablando de el triunfo de la diplomacia económica. Janet Yellen ha hablado de el acuerdo del siglo. Pedro Sánchez aquí ha dicho que es una magnífica noticia y que es el triunfo de una fiscalidad justa. En fin, estamos en un movimiento, en un cambio de paradigma evidente. Javi, descansa este fin de semana. Un abrazo. Cuidaos, hasta ahora. Más allá de la economía, en la política, bueno, a caballo entre la política y los tribunales, José Félix Tezanos, presidente del CIS, tendrá que declarar como investigado, lo que se conoce como imputado, a raíz de una denuncia de Vox por supuesta malversación. Le acusan de haber usado dinero público para influir en los votantes a favor del PSOE cocinando las encuestas. Esa es la acusación de Vox. La Fiscalía ya pidió que se archivara el asunto porque la querella estaba basada en recortes de prensa, pero la jueza imputa a Tezanos que tendrá que declarar dentro de 3 semanas, el viernes 29. Pilar Velasco, buenas noches. Buenas noches, Aimar. Así es, la causa se abre a raíz de la querella de Vox y acusa a Tezanos de malversar caudales públicos por manipular las encuestas para beneficiar al PSOE desde 2018 y alegan 2 motivos sin presentar documentación: los elevados costes que paga el CIS por las subcontratas y alterar las técnicas profesionales. La Fiscalía se pronunció en contra al entender que estaba basada en conjeturas, meras sospechas y por vincular de forma no adecuada la ineficacia en las encuestas con la administración fraudulenta del CIS. Es más, señala que se puede cuestionar su eficacia sin que eso exija responsabilidad penal. La abogacía, en representación de Tezanos, recurrió la admisión por el carácter prospectivo de la investigación, porque la querella no detalla hechos concretos ni justifica la malversación. Recordar, Aimar, que el Tribunal de Cuentas en julio de 2020 archivó una denuncia por las encuestas del CIS durante el estado de alarma con los mismos argumentos que alegan en este caso Fiscalía y Abogacía. El auto del tribunal, de mayoría conservadora, dijo que eran meras especulaciones basadas en recortes de prensa. Mencionábamos al principio, Pilar, que la jueza que imputa a Tezanos, que es María Cristina Díaz, es una mujer con una carrera extrajudicial estrechamente vinculada al Partido Popular. Ha ocupado cargos tanto en el gobierno de Rajoy a nivel estatal como en el de Cristina Cifuentes cuando ella presidía la Comunidad de Madrid. Sí, la carrera política de la titular del Juzgado 29 de Madrid, María Cristina Díaz, ha estado siempre vinculada al PP. Comenzó como asesora del exministro Michavila al frente de la Secretaría de Estado
Estado de Justicia. Y con la llegada de Rajoy al Gobierno, en febrero de 2012 fue nombrada directora general de Política Interior con sendos ministros, Jorge Fernández Díaz y Juan Ignacio Zoido. En 2015, tras la victoria de Cifuentes en la Comunidad de Madrid, la jueza Díaz fue nombrada directora general primero de Seguridad, después de Justicia, un cargo de confianza que abandonó en febrero de 2017 para volver a su puesto anterior en el Gobierno Nacional, donde estuvo hasta la moción de censura del PSOE. 10 y 16 minutos de la noche, 9 y 16 en Canarias. José Félix Tezanos, buenas noches. José Félix Tezanos, buenas noches. Hola, buenas noches. Presidente del CIS, ¿usted ha malversado fondos públicos? Ni mucho menos, no. Y déjeme que le haga una puntualización. No hay imputación. En este momento no existe ninguna imputación. Lo que se me hace es llamar a declarar y sin tener en cuenta que en este momento la Abogacía del Estado también ha presentado ante la Audiencia Provincial, no yo, sino la propia Abogacía del Estado, una recurso de inadmisión, porque entiende que no hay materia de delito. O sea, como dicen los cursis, ¿cuál es el ilícito que se ha cometido aquí? ¿Que no les gustan las encuestas a algunos partidos políticos? Lo llaman a declarar en calidad de investigado, señor Tezanos. En calidad de investigado, sin duda, sí, pero la investigación no es una imputación, No es una imputación, es distinto. Sí, bueno, la imputación, señor Tezanos, como tal no existe. La figura como tal a día de hoy no existe. Por lo tanto, imputación es, como se le llama a los amigos, la investigación. No se puede llamar como llaman los amigos, hay que llamar como es, investigación. Bien, usted, como investigado, como investigado, usted no ha manipulado las encuestas para beneficiar al PSOE como le acusa Vox en la denuncia. Es absurdo, yo no jamás he manipulado ni se me ocurriría manipular un dato. Los datos están ahí publicados. Es imposible, es decir, en el CIS se opera con criterios de gran objetividad. Hay 120 y tantos encuestadores que hacen las encuestas, estas se registran automáticamente en formato electrónico. Estas son luego computadas de manera automática. Los encuestados que son llamados o llaman por un sistema aleatorio de selección de números aleatorios con un programa muy potente. No se sabe quién se llama, es una marcación absolutamente aleatoria. Hay mucha gente que probablemente la han llamado y se va a encontrar con esa situación. Pero bueno, a mí me parece que es un hecho insólito, pero bueno, yo no voy a decir que respeto a la justicia porque aquí hay una situación un poco peculiar, pero yo soy defensor a ultranza de la justicia y de la necesidad de la objetividad de los jueces y del cumplimiento de todas sus funciones, sin duda alguna, claro. ¿A qué se refiere con la situación peculiar? La justicia es fundamental en cualquier país, la justicia es un instrumento fundamental, es un elemento de modernización, y entonces la justicia tiene que funcionar con objetividad, y los partidos políticos yo creo que deben debatir sus cosas en el Congreso, donde proceda, pero no en los tribunales. Las guerras en la justicia acaban erosionando en perjuicio de todos los sistemas políticos que ha creado los sistemas, ¿no? Yo no quiero creer, como han dicho ustedes en su información, que hay aquí una politización, pero lo cierto es que Vox ha presentado una querella, ¿sí? ¿Va a pedir la recusación de la jueza al haber sido ella alto cargo de distintos gobiernos del PP? No procede eso, ni voy a tenerme absolutamente mi defensa a la hora de ejercer la abogacía del Estado. Yo soy un cargo de este gobierno y no voy a tener la actuación de la justicia. Y desde luego voy a informar detalladamente y puedo informar detalladamente de todo el proceder del CIS. Pero bueno, yo sé que hay muchas personas que piensan que esto resulta insólito. En la historia de la sociología mundial no se conoce un caso similar, ¿no? Pasaría a los análisis si puede buscar una cosa de este tipo de la sociología. La oposición ha pedido hoy que usted dimita. ¿Se lo ha planteado o se lo plantea? Yo sé que el PP y Vox llevan pidiendo que dimitiese desde antes de tomar posesión. Están en su derecho de pedir eso, pero los puestos de la administración los nombra el gobierno, no el partido que ha ganado las elecciones, que ha ganado una moción de censura, no la oposición. Eso no existe en ningún lugar del mundo. ¿El gobierno le ha trasladado hoy su apoyo? Sí, pero bueno, es que no es que le traslade el apoyo, no lo apoya. El CIS es una institución que tiene muchos años en España y que trabaja con total imparcialidad. Pero si usted cuenta lo absurdo que sería que nos engañásemos con datos irreales. Yo, aparte de que jamás he falsificado ni voy a falsificar un dato en mi vida, pues yo dejaría de trabajar para inventarme datos o para falsificar o manipular. De hecho, las elecciones que hemos tenido en los últimos años en España, pues ha ganado el PSOE, ganó en las elecciones de abril de 2019, ganó en las elecciones siguientes, y ganó en las europeas, y ganó en muchos municipios. Entonces, que el CIS anticipe con los límites que tiene la anticipación en el ámbito de la sociología, cuando la población está muy dudosa, que anticipe unos datos, pues bueno, yo entiendo que a alguien que no le gusta.
bueno, pues que intenten hacer mejor y ya ganarán una tal lección en otro momento. Señor Pero llevar a Tezanos, este terreno es algo, sinceramente, que no puedo entender, claro. ¿usted puede demostrar que no ha cambiado la forma de trabajar dentro del CIS o de hacer las encuestas o de presentar los resultados de tal manera que beneficie al Partido Socialista? Que usted no ha hecho esos cambios. Pero es que sería absurdo, o sea, es que cualquier persona que lo piense fríamente, pero vas a manipular para que favorezca un partido. Y entonces, ¿qué valor tiene? ¿Por qué trabajar en eso? Y demás, pues no sé. La demostración de la objetividad de los métodos del CIS se demuestra simplemente en la página web del CIS. Es decir, las fichas técnicas de las encuestas que se están haciendo en este momento son exactamente las mismas fichas técnicas que las que se hacían hace 5, 10, 15 años. La metodología es la misma, porque se basa, digamos, en la obtención de muestras representativas de la población, que significa que tienen que ser aleatorias. La selección de las personas tiene que ser completamente aleatoria, con muestras, digamos, estratificadas por una serie de variables de edad, sexo, residencia y demás. Lo único que hemos hecho en esta etapa es mejorar la representatividad de las muestras porque se ha aumentado el número de personas encuestadas. Entonces, las muestras, la representatividad de las muestras, son unas fórmulas matemáticas construidas sobre la teoría de los grandes números y su representatividad aumenta según aumenta su tamaño. Pero esto es algo que entiende cualquiera y una persona que no sea sociólogo. A más tamaño de la muestra y a más aleatoriedad en la selección de las personas, más azar, más representativos resultan los datos. Señor Tezanos, ¿está tranquilo? Se lo pregunto porque la malversación de caudales públicos es una acusación grave, conlleva penas graves. ¿Está tranquilo? Es que no puedo dejar de estar tranquilo porque no hay ningún fundamento. No hay ningún fundamento. ¿Qué malversación? ¿Sí? Las encuestas, además, algunos manejan algunos precios de las encuestas que son absolutamente inventados, son fabulosos, no es esa la realidad de los datos. Pero vamos, eso ya están los datos en todas las contabilidades de todos los años presentados. Algunos están manejando cifras de presupuestos de encuestas que no sé de dónde sacan, pero que son 5 o 6 veces superiores al coste real de las encuestas del CIS. Pero vamos, lo que pasa es que más que entrar en este tipo de cosas, que yo creo que estas cosas habría que sustanciarlos efectivamente en los tribunales con luz y taquígrafo y con toda la claridad, yo creo que lo importante aquí es, desde el punto de vista del debate político, que el debate político transcurra en torno a las cuestiones importantes, ahora que ustedes acaban de informar de una cosa de enorme importancia, y de hechos objetivos. Yo he comparecido varias veces en el Congreso de los Diputados. Prácticamente todos los años he comparecido una vez. Y entonces, claro, esto pues lo pueden, los partidos políticos, si tengan alguno, lo pueden plantear ahí. Y yo doy ahí todo tipo de aclaraciones. José Félix Tezanos, presidente del CIS, muchísimas gracias. Buenas noches. Muchas gracias. ¿Qué os sugiere este escenario? La querella de Vox, la imputación de la investigación, la citación como investigado de Tezanos. Morillo. Hombre, yo creo que tiene toda la razón cuando dice el señor Tezanos que es un escenario insólito. Es que si la oposición quiere pedir cuentas al gobierno por el trabajo que está haciendo Tezanos al frente del CIS, pues que haga una batería de preguntas en el Congreso, que lo llame a declarar, que abra una comisión de investigación, pero hombre, un delito de malversación o presunta malversación de caudales públicos no tiene ni pies ni cabeza. Yo no creo que la jueza pueda ir mucho más allá, aunque ya con la imputación, imputación, él ha querido precisar que está llamada a declarar como investigado, en la práctica eso es estar imputado. Con la imputación ya ha ido muy allá porque la Fiscalía lo desaconsejó, o sea, la Fiscalía pidió archivar esto porque no había caso y antes ya se había archivado en el Supremo, ¿no? En el Tribunal de Cuentas. En el Tribunal de Cuentas, perdón, o sea, que no tiene ni pies ni cabeza. Los sociólogos en general, que hemos hablado mucho de Tezanos y del nuevo método del CIS, cuestionan mucho el trabajo de Tezanos. Es verdad que Tezanos es un presidente del CIS que antes de ser nombrado era directamente secretario de Estudios y Programas del PSOE. Creo que se puede abrir un debate sobre si los gobiernos deben de tener un órgano como el CIS a su servicio para hacer encuestas que casi siempre cuando se cocinen van a arrimar el ascua a la sardina del partido del gobierno. Pero bueno, eso es un debate que se puede abrir. Yo personalmente tengo mi opinión. Yo creo que no debería de emplearse dinero público en este tipo de órganos, pero bueno, también existen las comunidades autónomas. En Andalucía hay un centro de estudios andaluces que el nuevo gobierno ha convertido en un centro sociológico más que nada, que también hace encuestas que reiteradamente pronostican la victoria abrumadora del PP en las urnas. A nadie se le ocurre que ahí haya malversación de fondos públicos. Yo creo que la indignación de Tezanos tiene mucho
O sea, tienen toda la razón. Es que no hay precedentes de una cosa así. Vox está llevando a cabo una estrategia en los tribunales exitosa, porque se dedica a presentar numerosas demandas. Cuando se las archivan no tienen recorrido, y cuando suman victorias tan sonoras como las últimas con el estado de alarma, con el Congreso y con esta de Tezanos, pues claro, pues hacen mucho ruido. No hay propaganda política más beneficiosa que esta, ¿no? Aparte de lo de la jueza, que me callo ya, pero lo de la jueza también, vamos a ver, una persona que se inhibe en el caso de Cifuentes por amistad con la presidenta de Madrid y ahora imputan pidiendo a la Fiscalía el archivo, no sé. De Prada, ¿cómo lo ves? Bueno, hay muchos aspectos, es una cuestión poliédrica, ¿no? En primer lugar, me estaba acordando de aquella frase demoledora de Borges: la democracia es un curioso abuso de la estadística. Desde que esta frase la dijo Borges hasta hoy, el abuso ha sido creciente, ¿no? Yo pienso que estos institutos públicos de demoscopia deberían ser cerrados, honestamente, de entrada, ¿no? Del mismo modo yo que esto no estoy de acuerdo con vosotros dos, ¿eh? Yo creo que el CIS es una joya que nos envidian en toda Europa y que se puede discutir obviamente la metodología, pero el CIS como tal es bien. Bueno, vamos a ver, yo creo que las encuestas demoscópicas siempre tienen un oscuro propósito de inducir el voto o la opinión. Esto está muy estudiado por los casi maestros fundadores de la publicidad y de los mecanismos de influencia social, ¿no? Es decir, yo creo que las encuestas siempre inducen las opiniones o los votos. Y esta es la razón por la que siempre, cuando se publican encuestas en los periódicos de derechas, siempre son encuestas benévolas con las candidaturas derechas, y cuando se publican en los periódicos de izquierdas son benévolas con las candidaturas de izquierdas. ¿Por qué? Porque la empresa que hace el sondeo, pues sabe a quién tiene que halagar y a quién tiene que contentar. Pero esto llevado a una oficina pública, a una institución estatal, a mí me parece muy problemático y creo que tiene un encaje más que dudoso, ¿no? Luego, por otra parte, está el tema de los jueces. Yo creo que tendría que prohibirse tajantemente que los jueces puedan ocupar cargos en otros poderes del Estado, y mucho más todavía luego volver a la carrera judicial. Yo creo que esto tendría que estar radicalmente prohibido. Yo creo que Montesquieu hablaba de separación de poderes precisamente por la necesidad que había de que los jueces, para poder hacer un control de los poderes legislativo y ejecutivo, tenían que ser personas incontaminadas por esos poderes, ¿no? Y yo creo que esto es de cajón, ¿no? Respecto a la otra cuestión de fondo, pues yo ahí no puedo entrar. Yo sí que creo que, como ha dicho Morillo, el CIS de Tezanos arrima el ascua a su sardina, y su sardina es el partido del gobierno. Y una oficina pública no tiene que estar al servicio del gobierno, sino que tiene que estar al servicio del Estado. Y sí que es verdad que creo que desde el CIS se han hecho preguntas capciosas, preguntas con respuesta inducida, se han introducido elementos en el debate misteriosos, como hacer preguntas sobre ¿quién consideran ustedes mejor líder para el Partido Popular? Cosas de este tipo que yo creo que sí que tienen una intención capciosa. Ahora, de ahí a determinar que eso es malversación de fondos públicos, pues no lo sé, pero desde luego, si se está utilizando una oficina pública de demoscopia para inducir el voto o para cambiar el semblante de nuestra sociedad, sí es plenamente admisible que ahí pudiese haber un caso de malversación pública. Con esto, naturalmente, no estoy diciendo que estemos ante ello, ¿no? Rico, ¿cómo lo ves? Yo voy a empezar por el elemento en el que coincido con Juan Manuel de Prada, ¿no? Que es, yo creo que que se debería prohibir tajantemente la puerta giratoria de vuelta a la justicia de alguien que ocupe un cargo público, como es el caso de esta jueza, ¿no? Los jueces tienen que tener la apariencia de imparcialidad, y yo creo que es imposible de sostener después de estar en un gobierno, obviamente del color político que sea. Hoy hablamos de esta decisión judicial. Hace poco Infolibre desveló otra decisión de esta jueza que imputó a una funcionaria que hizo un informe a petición del juzgado sobre los bienes de los Franco en el Pazo de Meirás. Esto es absolutamente disparatado, pero bueno, coincido en ese punto. Segundo, discrepo profundamente
en la valoración del CIS. Cualquiera que haya entrado en el CIS, en la página, y haya visto sus estudios, verá que es una joya lo que hay ahí realmente. Lo que menos hace el CIS es preguntar por el voto. Claro, lo menos importante y también lo más discutible, obviamente, son las encuestas que ahora se hagan mensualmente. Por ejemplo, yo creo que eso es un error de Tezanos, pero el CIS, cualquier país, cualquier Estado moderno tiene que tener, obviamente, un instituto público que analice la sociedad, la evolución de la sociedad y lo que opina la sociedad. Eso es básicamente lo que hace el CIS. Luego se puede confundir introduciendo una pregunta que puede ser más o menos capciosa, o no preguntando durante años por la monarquía, cuando estaba en el foco, que a mí también me parece muy interesante. Pero esos son errores. Ahora, desde luego, la existencia del CIS y el trabajo que ha hecho el CIS durante estas décadas es impagable. Y luego, yo respecto al tema de Tezanos en concreto, creo que obviamente, como con cualquier otra persona aquí, las acusaciones hay que demostrarlas. Yo de momento no he visto las pruebas. Si apareciesen pruebas de que ha manipulado encuestas, de que ha dado órdenes para manipular encuestas para favorecer al PSOE, sería una malversación del libro. Lo que faltan aquí de momento son las pruebas. Y una última reflexión, de todas formas, es verdad que yo creo que cuando nos fijamos en la administración, muchas veces, incluso judicialmente, solo se habla de la corrupción, de quien se lleva el dinero, pero yo sí que creo que habría que ampliar el foco a cuestiones como la malversación de caudales o la prevaricación. Voy a poner un ejemplo muy breve. Cuando Mariano Rajoy presumió y dijo que iba a no dedicar ni un euro a la ley de memoria histórica, es decir, dijo que iba a vaciar una ley y por lo tanto incumplir una ley, porque una ley sin dotación económica, obviamente, como esa, la estaba vaciando, yo creo que eso es una prevaricación de libro. Y los que aplicaron esos presupuestos con 0 euros para la ley de memoria histórica, yo creo que prevaricaron. Entonces yo sí que creo, y ese es un debate que me parece muy interesante, que podría abrir, no lo de Tezanos en sí, porque eso, insisto, faltan las pruebas, si aparecen será otra cosa, pero sí el debate de qué delitos posibles, y sobre todo el de prevaricación, pueden cometer a veces los políticos, ¿no? Oye, Rico, quiero aprovechar que estás aquí, porque tú fuiste el periodista que destapó hace ya 2 años el caso Aval Madrid. Quiero aprovechar que estás aquí para que nos cuentes, para que nos ayudes a entender el escenario al que se enfrenta Isabel Díaz Ayuso, la presidenta de la Comunidad de Madrid, ahora que la han denunciado ante el Tribunal Supremo por haber cooperado supuestamente en un alzamiento de bienes de su familia cuando ella aceptó la donación de un piso sabiendo, presuntamente, que era una manera de ocultar ese piso de un embargo inminente. Cuéntanos bien ese caso que tú investigaste durante meses y por el cual le han denunciado esta semana ante el Supremo. Bueno, aquí hay una serie de hechos y dos cuestiones sometidas a debate jurídico sin ninguna duda. Los hechos, por resumirlos, aunque es una investigación, como has dicho, de meses, ¿no? La empresa de los padres de Ayuso y de otros 6 socios piden un aval de 400.000 euros a Aval Madrid, una entidad semipública de la comunidad. Eso ocurre en marzo de 2011. En verano la empresa entra prácticamente en quiebra y el 23 de septiembre del 2011 despide a la mayor parte de su plantilla. En ese momento, Díaz Ayuso, que ya acababa de ser elegida diputada, se interesa por saber qué consecuencias tendría el impago para sus padres, que eran avalistas. Se interesa preguntándole al que era número 3 de Aval Madrid. Preguntando por escrito. Hay rastro, correo electrónico. 23 de septiembre despiden a la mayor parte de los trabajadores. No hay ninguna duda, por tanto, de que la empresa va a quebrar. 2 semanas después, 7 de octubre, ella acepta que le donen sus padres un piso en el centro de Madrid y su hermano una vivienda en un pueblo de Ávila. A la vista de que no ocurre nada, otros 4 avalistas, otros 4 socios de la empresa hacen lo mismo y también están en la querella, obviamente. También se desprenden de sus bienes para no responder del préstamo. Porque esos socios, en caso de que no devolvieran el préstamo, tenían que responder con todos sus bienes actuales y futuros. Presentes y futuros. Y la justicia puede ir contra cualquiera de ellos. Aval Madrid, en ese caso, podría ir contra cualquiera de ellos porque todos responden de todo, ¿no? Pero si le pasan ese piso a su hija, entonces ese piso ya no es embargable. Claro, porque no son los avalistas, que eran los padres. Claro. Aval Madrid no hace absolutamente nada. Aval Madrid, controlada por el gobierno de Esperanza Aguirre, no actúa, pese a que tiene constancia, porque todos estos traspasos de propiedad se inscriben en los registros y tienen constancia, no hacen absolutamente nada. Llega el momento de pagar el crédito, no lo devuelven y
¿quién termina pagando? Los contribuyentes, no solo los madrileños, todos los españoles. ¿Por qué? Porque ese préstamo se reafianzó por CERSA, que es una entidad 98% pública, y por lo tanto, al final, ese préstamo lo hemos pagado todos los contribuyentes españoles, el 50%, y un 25% los de la Comunidad de Madrid. Y entonces, después de que Ayuso hubiese estado interesándose y dejando claro que esa era su familia, Avalmadrid no hace nada por recuperar ese dinero, no hace nada, cuando en otros casos Avalmadrid sí ha hecho por recuperar el dinero avalado avalado por esa empresa semipública controlada por la Comunidad de Madrid. En otros casos sí que ha hecho. En el caso de Ayuso, la familia de Ayuso no hizo nada a Avalmadrid. No, bueno, obviamente, tanto es así, quiero decir que cualquier persona a la que le deben dinero, pero más una entidad que se dedica a los avales, obviamente si no le devuelven el dinero, actúa. Hasta tal punto que existe un comité de morosidad cuya única función, lógicamente, es analizar cómo están los avales y actuar en el caso de que no se devuelvan. Tienen incluso, Avalmadrid tenía un plazo máximo de 6 meses para poner el tema en manos de los abogados y para realizar una primera actuación, cosa que tampoco hizo, ¿no? Pero el resultado de todo esto, ¿cuál fue? ¿O cuál es? Que la señora Díaz Ayuso tiene un piso en el centro de Madrid que debería haber respondido de un préstamo no devuelto, y que Avalmadrid tiene un agujero de 400.000 euros, dinero que debería haber ido a avalar a pequeños empresarios autónomos de la Comunidad de Madrid que lo necesitan. Ese es el resultado. Y si tú participas, Rico, de una operación como esta, de un supuesto alzamiento de bienes, sabiendo que estás participando de él, si no eres tú quien lo hace, pero sí quien recibe el bien, ¿eso cómo está tipificado? Esta es una de las dos cuestiones, porque lo que he narrado hasta ahora son hechos, una de las dos cuestiones sometidas a debate. Obviamente hay que demostrar que esa persona que recibe el bien, en este caso 2 hijos, sabían por lo que estaban haciendo, que sabían que estaban recibiendo un bien para evitar que respondiese como garantía de un préstamo. Por lo tanto, hay que demostrar el dolo, el conocimiento del hecho. Aquí se puede argumentar que Isabel Díaz Ayuso no lo sabía. Es verdad que hay pruebas como los correos electrónicos que has mencionado, en el que claramente deja por escrito cuál es el motivo de sus preguntas a Avalmadrid, y en una entrevista que le hicieron cuando en Infolibre publicamos el escándalo, en una entrevista televisiva, también lo dijo más o menos con cierta claridad. Pero bueno, eso no es un hecho tan irrefutable como las transferencias de bienes que constan en el registro mercantil, y eso es debatible. El segundo gran debate es la prescripción. Cuando se produce un alzamiento de bienes, si el dinero implicado es son fondos privados, la prescripción es a los 5 años. Cuando son fondos públicos, la prescripción es a los 10 años. La querella se ha presentado un día antes de que se cumpliesen 10 años. Por lo tanto, si el tribunal entendiese, en caso de que decidiese admitir a trámite la querella, pero en todo caso, si entendiese que los fondos son privados, habría prescrito claramente, y si entendiese que son públicos, no habría prescrito. Y este es realmente el gran debate jurídico que podría haber en torno a esta cuestión o en torno a un hecho similar protagonizado por otras personas, ¿no? Clarísimo. Hora 25, seguimos. La Comisión Europea ha contestado hoy con dureza al desafío que le está planteando Polonia, insistiendo en que su ley nacional está por encima de las leyes europeas, algo que choca frontalmente con los principios de la Unión. La presidenta de la Comisión, von der Leyen, ha advertido hoy de que va a usar todo su poder para hacer frente a ese pulso y garantizar que la ley europea se cumple en todo el territorio comunitario, que por mucho que a Kaczynski le duela, pues de momento Polonia sigue siendo territorio comunitario. En política hay muchas veces que las advertencias bastan, que tienen un efecto disuasorio, sin tener que llegar a concretar en qué se traduce eso de que la Comisión va a usar todo su poder, y por ahora no lo han concretado. Guillermo Íñiguez, muy buenas noches. Muy buenas noches, Aymar. Jurista, experto en derecho europeo. ¿Qué poder puede usar la Unión Europea? ¿Qué balas tiene en su mano ahora mismo para intentar desactivar este pulso polaco? Pues instrumentos jurídicos que puede usar hay muchos. Por ejemplo, procedimiento de infracción, llevando la sentencia al Tribunal de Justicia, pero esencialmente lo mejor que puede hacer la Comisión ahora mismo es usar los fondos europeos. Es a donde más le duele al gobierno polaco, aplicar el mecanismo de condicionalidad y condicionar los fondos europeos a el respeto al Estado de Derecho, que incluye retirar o inaplicar la sentencia de ayer. O sea, ahora mismo de los fondos de recuperación que Europa está repartiendo en los países más afectados por el COVID, ¿se le podría cortar ese grifo a Polonia?
La Unión Europea aprobó hace unos meses el mecanismo de condicionalidad que permite eso en ciertos casos, bajo unos ciertos supuestos. Hace un par de semanas, precisamente, los servicios jurídicos de la Comisión anunciaron o filtraron que se iba a aplicar en los próximos meses o las próximas semanas. Sí, el mecanismo permitiría cortar fondos si existen violaciones o deficiencias graves en el Estado de Derecho del país miembro en cuestión. Claro, lo que pasa es que esto nos lleva al debate de siempre de a quién le estás cortando los fondos, al gobierno de Polonia o a los polacos, que al final serían los que se verían damnificados claramente por esto. Efectivamente, y hay un factor muy importante en este debate que se nos olvida muchas veces, que es que los polacos son mayoritariamente europeístas. Confían más en la Unión Europea que en su propio gobierno, apoyan la integración europea, apoyan la Unión Europea, o sea que ese es un factor muy importante a tener en cuenta. Dicho lo cual, el mecanismo en sí... Entonces, si los polacos están a favor de la Unión Europea, Kaczynski, el partido de Kaczynski y el gobierno controlado por el partido de Kaczynski, ¿a qué está jugando? Pues el gobierno de Kaczynski está jugando El gobierno de Kaczynski lleva 5 o 6 años de campaña, de cruzada contra las instituciones democráticas de su país. Y está jugando a hacerse con el control, y ahora mismo el organismo que tiene más fuerza para disputarle ese control es la Unión Europea. Pero claro, el gobierno de Kaczynski necesita el dinero y Polonia necesita esos fondos, y por eso es el mejor arma del cual dispone la Unión Europea en estos momentos. Ya. ¿Estamos ante un Polexit probable, una salida de Polonia de la Unión, o eso no se plantea? Yo creo que no se plantea, por los dos factores de los que hemos hablado, por el dinero y por el sentimiento general de la población. Y luego por un tercer factor, que es que en realidad el principio de primacía del derecho europeo no deja de aplicarse. O sea, desde un punto de vista del derecho europeo, la sentencia del tribunal de ayer no tiene ninguna consecuencia. Se desaplica porque es incompatible con los tratados. Yo creo que no. Es un gesto muy duro. Es la mayor crisis que ha visto el orden jurídico europeo en muchas décadas, quizás en su historia, pero no estamos ante un Polexit, creo. Guillermo Íñiguez, jurista, experto en derecho europeo, como siempre. Gracias, Guillermo. Muchas gracias, Aymar. Un abrazo. Llamativo, de verdad, que un país como Polonia muerda así la mano que le da de comer, porque es que Polonia es un receptor neto de fondos europeos. Sí, sin embargo, vamos a ver, estáis diciendo que Polonia es un país muy europeísta, ignoro lo europeísta que es, lo que sí sé es que Polonia es el país más nacionalista del mundo. Polonia es un país, no hay más que leer su literatura, es un país extraordinariamente nacionalista y precisamente porque se ha forjado siempre luchando contra vecinos que se lo querían comer, ¿no? Sobre todo Rusia y Alemania. Y el sentimiento nacional, yo me atrevería a decir que quizás sea el país europeo en donde más exacerbado y donde más pujante es. O sea que, bueno, cuidado también con esto de que son muy europeístas, no sé hasta qué punto lo son. Yo creo que más bien es un pueblo que se ha forjado en la conciencia de la lucha contra los opresores, contra los primos de Zumosol, ¿no? Contra esos gigantes que lo tratan de devorar, ¿no? Vamos a ver, esta cuestión de la primacía del derecho europeo es una cosa que sí, sobre el papel tiene muy fácil encaje, pero es compleja, ¿eh? Es compleja porque sí que es verdad que se pueden producir conflictos muy graves y luego, por otra parte, claro, es que son sentencias de tribunales. El gobierno tampoco puede así abiertamente. ¿Nos imaginamos que aquí de repente el gobierno empezara a decir que las sentencias de los tribunales no son válidas? ¿Del Tribunal Constitucional o del Tribunal Supremo? Hombre, lo que pasa es que el Tribunal Constitucional polaco está formado por el gobierno polaco, está absolutamente controlado por él. Como el español, que es un órgano político. No. Sí, el Tribunal Constitucional es un órgano político designado por los políticos, igual que el Consejo General del Poder Judicial. Yo creo que no es equiparable, ¿eh? No, bueno, porque ahí digamos que le han dado una vuelta de tuerca más. Bueno, como aquí se habló en algún momento de darle una vuelta de tuerca más a la elección de los vocales del Consejo General del Poder Judicial, pero son órganos políticos, que yo creo también que es un grave error, ¿no?, de nuestra administración de justicia, aunque el Tribunal Constitucional en realidad no es un órgano, no forma parte del poder judicial exactamente, pero es cierto. Pero vamos, quiero decir que es una cuestión mucho más compleja y con muchas más aristas de las que parece. Por otra parte, claro, las leyes nacionales, a pesar de que el principio de representación por culpa de la partitocracia está muy erosionado, pero bueno, las leyes nacionales, desde luego, hay una conexión muy directa entre la voluntad popular, bueno, no muy directa, pero una cierta relación entre la voluntad popular y lo que esas leyes dicen. Pero claro, las leyes de la Unión Europea
están mucho más desconectadas de la voluntad popular que las leyes nacionales. Y en este sentido también la Unión Europea tendría que hacer una reflexión, tendría que hacer una reflexión de la erosión del principio de representación que las instituciones europeas han introducido. Y esto, hoy es Polonia, pero mañana puede ser otro país. Yo creo que este tipo de conflictos se van a producir en los próximos años. Discrepo profundamente. Para empezar, dice Juan Manuel, nos imaginamos que aquí en España, no, es que en España la primacía del derecho europeo, obviamente, es así. Y es así porque una vez que hemos aceptado entrar en la Unión Europea en 1986, una de las cosas que tú asumes es la jurisprudencia europea que hace más de 50 años, en una de las primeras, de las sentencias más significativas en aquel momento, estableció la primacía del derecho europeo. Esto es de una lógica aplastante, porque si no hubiese primacía del derecho europeo, no habría forma de que la Unión Europea tuviese derecho, porque cada país decidiría qué coge y qué no coge. O sea, la existencia de la Unión Europea se basa en la primacía del derecho europeo, exactamente igual que en el ordenamiento jurídico español. Hay unos órdenes y, pues en los temas constitucionales hay un órgano máximo que es el Tribunal Constitucional. Y las leyes europeas, segundo elemento, o sea, el primero, esto lo estableció, insisto, la Unión Europea hace más de 50 años, la primacía del derecho europeo es el pilar, uno de los dos pilares o tres básicos de la existencia de la Unión Europea. Sí, si te cargas eso, te cargas la Unión Europea. Pero esto es indiscutible. Y segundo elemento, y termino, las leyes europeas son tan voluntad popular como las nuestras, porque nosotros formamos parte de la Unión Europea por una decisión. No formamos parte de la Unión Europea por una decisión pero no hay la misma relación. No hay la misma relación porque evidentemente tú el programa de un partido al que votas, pues sí, se supone que contiene las leyes que luego va a intentar aprobar a lo largo de esa legislatura. Nosotros votamos cada 5 años a los eurodiputados. Sí, votamos, pero realmente las leyes que emanan del Parlamento Europeo o los reglamentos que funcionan en la Unión Europea son una cosa sobre la que el control popular es mínimo, es mínimo. De hecho, ese es uno de los problemas que tiene la Unión Europea, yo creo el más gordo, ¿no? Yo creo que la desafección que existe hacia las instituciones europeas tiene que ver precisamente con esto. Respecto a la primacía del derecho europeo, naturalmente que sí. Otra cosa es que ese derecho lo que haga es interferir en las legislaciones nacionales. Es decir, las legislaciones nacionales tienen que tener un encaje en el derecho europeo. Pero es que el derecho europeo de repente no puede pretender estar cambiando las legislaciones nacionales cada 3 por 4. Pero perdóname, Juan Manuel, es que es derecho nacional. El derecho europeo es derecho nacional. Que sí, que lo sé perfectamente. No, pero entonces estás planteando una cosa que es una contradicción en sus términos. No puede plantear rectificar nada. No es una contradicción en sus términos. Sí, mira, hombre, vamos a ver, por ejemplo, hace poco se hizo un informe que todavía no es ley, pero que lo será, ¿no? Lo será. Este informe METIC, ¿no? Por el que recomendaba que los Estados miembros de la Unión Europea prescindieran de la objeción de conciencia en la cuestión del aborto, ¿no? Sí. Bueno, pues eso será una cuestión que si algún día la Unión Europea lo impone, pues habrá países que dirán, yo voy a mantener la objeción de conciencia porque forma parte de mi... ¿Ese informe de qué órgano es? Perdona. No, es un informe que se ha discutido y se le ha dado una aprobación en el Parlamento Europeo, pero que no tiene rango legal, legal. Bien. Hoy por hoy. Entonces, no, pero lo tendrá, porque la evolución va en esa línea. Quiero decir que de repente, desde las instituciones europeas se pueden evacuar normas que entren en colisión con los ordenamientos jurídicos. Y bueno, pero ahí habrá países que se allanen y habrá otros que digan, no, esto no lo voy a hacer. Evacúan, y me callo ya, se evacúan, como tú dices, todos los días, pero cuando hay una contradicción, prima el derecho europeo. Y si no, nos cargamos la Unión Europea. Igual que cuando hay una contradicción entre una norma estatal y una de un ayuntamiento, si está así establecido, prima la ley estatal respecto a la otra. Isabel Morillo. Encima, en lo que estamos, en lo que colisiona, lo que pone Polonia en duda, no es ninguna tontería. Estamos hablando de cosas tan básicas como la independencia judicial o el respeto al colectivo LGTBI, que son asuntos fundacionales de cualquier democracia. Yo creo que son derechos humanos y la independencia de la justicia. O sea, no es ninguna tontería. En esto yo que tengo tantas dudas, tengo pocas. Cuando tú eliges entrar en un club,
tienes una serie de ventajas y una serie de incumplimientos, o sea, de desventajas, y tú no puedes decir, para esto soy europeo, para esto no. O sea, para llevarme todas las ayudas que me vienen bien, soy europeo, pero para algo tan básico como cumplir la sentencia, acatar la sentencia del Tribunal Europeo, para eso no pongo en duda. Y después hay otra cosa, Juan Manuel, que yo no puedo compartir, y además que lo utiliza precisamente Polonia, porque hay un secretario de Estado del Ministerio de Justicia que se pronunció en esos términos, como diciendo, la Unión Europea persiga a Polonia y no persiga a España, que está haciendo lo mismo con su justicia. No, vamos a tener cuidado con las equiparaciones, nada tiene que ver las interferencias en la justicia de gobiernos con una deriva autoritaria clarísima como la de Polonia, con lo que está ocurriendo aquí, por mucho que nos guste o no, y que se pueda discutir de cómo se compone el Consejo General del Poder Judicial. Nada bueno, aquí se hizo un amago de introducir una reforma en la ley orgánica del Consejo General del Poder suprimiendo Judicial. La mayoría de 3/5 y yendo a la mayoría absoluta. Recibió un tirón de oreja. La Unión Europea dio un toque. Y aquí se retiró. No se fue a más en un desafío constante. Creo que no es lo mismo, ¿no? No, si yo no he dicho en ningún momento que sea lo mismo. Sí, y aparte después... Yo no he dicho que sea lo mismo, no vale, estableció ninguna comparación. Lo he entendido mal entonces. Y sí que creo que hay un problema muy de fondo. Hubo un problema con la Unión Europea, está en un momento, yo creo, dulce o bueno, porque los ciudadanos vemos que es útil. Por ejemplo, yo creo que en la pandemia la Unión Europea ha sido buena y lo hemos notado todos, desde la campaña de vacunación, ahora los fondos que van a llegar para ayudar a reconstruir los países después del palo del coronavirus, todo eso, el ciudadano, que al final es verdad que hay una desafección hacia las instituciones europeas, son asuntos que entiende que, bueno, pues qué bien que pertenezcamos a uno más grande que nos protege. Por cierto, ¿termina, Morillo? ¿Termina? No, pero que es verdad que después hay cosas como lo que pasó en Grecia en la otra crisis, o como la salida de Reino Unido con el Brexit, que ponen en duda también muchas cosas, y los populismos y las derivas autoritarias y los fascistas que están prosperando por muchos países van a ir en contra de la Unión Europea, y hay que poner frenos y cortapisas claras a determinadas cosas. Mira, iba a deciros que, ya que hablábamos de Europa, incluso de los derechos de las mujeres, el PP ha vuelto a tropezarse con este tema en el Europarlamento esta semana. Todos los eurodiputados del PP han votado en contra de que las mujeres maltratadas puedan acceder a prestaciones sociales y laborales para ellas y para sus hijos, incluso aunque no hayan denunciado, con un mecanismo que las acredite como víctimas. Esto ya está pasando en España, o sea, esto ya es así en España, y es así incluso en comunidades gobernadas por el Partido Popular, pero los diputados del PP español han votado en contra en la Eurocámara. Ellos dicen que por una cuestión de competencias, por no allanar las competencias de otros países. Mariola Lorido, buenas noches. Buenas noches, Aimar. El PP intenta contener la polémica y las críticas que está recibiendo, asegurando que está comprometido con la protección de las mujeres maltratadas, como demuestra su política en España, pero dice que la Unión Europea no es quien para decirle a cada país cómo tiene que aplicar medidas en casos de violencia de género. Los populares justifican su voto en contra de esta enmienda por una cuestión formal. Señalan que es una invasión de competencias nacionales, algo que se contradice con la postura de un importante grupo de eurodiputados del PP europeo, que sin embargo sí apoyó la enmienda. Pero no fue la única recomendación que rechazaron e intentaron eliminar del informe de la Comisión de Igualdad sobre el impacto de la violencia y sobre el derecho de custodia. También se opusieron a que los jueces no usen e incluso se prohíba en los procesos de divorcio el síndrome de alienación parental, un síndrome sin ninguna base científica que castiga a las madres y las acusa de manipular a los hijos contra los padres para quitarles la custodia. Fuentes del PP español destacan que en todo caso lo importante es que votaron a favor del documento global que aprobó el Parlamento. Y más que en la ropa de mañana, muchos de ustedes estarán pensando ¿qué me he hecho yo ahora en la maleta? Jordi Carbó, buenas noches. Buenas noches. Si te digo que el bañador no estaría mal, ¿cómo lo ves? Estupendo. Aunque se van a llevar susto, he visto y he escuchado que mucha gente se está desplazando de Madrid hacia el Mediterráneo. Ahí va a llover justo, ¿no?
Sí, por eso lo digo. Mañana va a ser un día quizá, bueno, los bares y los sitios que pueden acoger gente estarán contentos porque la lluvia va a caer en algunos momentos en la Comunidad Valenciana, también en Cataluña, especialmente en el litoral, pero esta lluvia el domingo irá desapareciendo y la parte final del puente, el lunes y el martes, va a hacer sol en el conjunto del país. De hecho, sol tendremos en la mayor parte del país durante todo el fin de semana. Cuidado con las nieblas durante las madrugadas y se mantendrá esta disparidad de temperaturas. Las noches se mantendrán frías en el interior. Durante las tardes, al sol, el ambiente será muy agradable. Hablas de nieblas, Carbó, y probablemente mañana mucha gente se va a poner en carretera. ¿Dónde tenemos que estar más atentos? Pues mira, si volvemos al sitio donde vemos más desplazamientos, justamente ahí, es decir, en Castilla-La Mancha, camino a la Comunidad Valenciana sobre todo, es donde las nieblas, las próximas madrugadas pueden ser más densas y afectar a muchas carreteras muy transitadas. Especial atención en las provincias de Cuenca, también en Albacete y en general, como decíamos, en todas las zonas llanas, sobre todo de la meseta sur. Carbó, hasta el lunes. Buen fin de semana. Empezamos a cerrar este viernes 8 de octubre, Isabel Villar. Lo cerramos con la luz, porque si tienen planes para este puente, mejor que los hagan fuera de casa. Mañana será el sábado más caro de la historia, con 1 megavatio hora que va a costar 226 euros, un 1% menos que hoy. No llega a un punto lo que ha caído la incidencia, seguimos en 48 casos por cada 100.000 habitantes, según los datos del Ministerio de Sanidad, que ha notificado hoy 77 muertes y 2.300 nuevos contagios de coronavirus. Y ahora me vas a decir que barro para casa, Aimar, pero es que mañana es el Día de la Comunidad Valenciana. El 9 de octubre. El 9 de octubre, efectivamente, un 9 de octubre que además los valencianos celebran diciendo adiós por fin a la mayoría de las restricciones del último año y medio. Aforos, límites horarios, todo decae esta medianoche. Y ya se ha publicado la lista de los candidatos al Balón de Oro 2021. Hay 3 jugadores españoles, aunque no parece que estén entre los favoritos. Yago de Vega, buenas noches. Hola, Aimar, ¿qué tal? Muy buenas. Sí, es una lista de 30 jugadores que publica la revista France Football. La gala es el 29 de noviembre. Como decías, 3 jugadores españoles que tiene pinta que no van a optar al Balón de Oro: Azpilicueta, Pedri y Gerard Moreno. En esa lista también otros 3 jugadores que militan en la Liga Española: Luis Suárez, Benzema y Luka Modric. De todos estos, parece que más opciones tiene es Karim Benzema. Veremos, porque es el año que yo veo más abierto, sin el favoritismo que estábamos acostumbrados los últimos años con Cristiano Ronaldo y Leo Messi. Veremos quién se lo lleva al final. Hablamos a media, Yago. Hasta luego. Hora 25. Aimar Bretos. Y es tremendo, pero después de varios días de cierta estabilidad, la situación en La Palma se vuelve a complicar. La última colada de lava que había tomado un nuevo camino está acelerando la destrucción del terreno. El último balance de daños lo hemos conocido a última hora de la tarde, es brutal. En total hay ya más de 1.200 construcciones dañadas por el volcán y la gran mayoría casas. Vamos a la isla. Eric Pestano, buenas noches. Buenas noches. Sí, la lava se ha llevado por delante 480 hectáreas, pero solo de producción de plátanos, de viñas y de aguacate, casi un cuarto de todas ellas. Y se va a incrementar porque la lengua de lava que avanza hacia la costa está a tan solo 150 metros del litoral, transcurriendo por un campo de plataneras. Así que esta es una de las consecuencias más evidentes de un volcán que sigue expulsando cenizas hacia la atmósfera y se sitúa a unos 3.500 de altura y mantiene una calidad del aire calificada por los expertos como regular. El viento y las cenizas no permiten la apertura del aeropuerto de La Palma, en el que todavía siguen limpiando cenizas, y provoca complicaciones en el aeropuerto de Tenerife Sur ahora mismo, hasta donde están llegando esa columna de materiales. Se espera mejores condiciones a lo largo de este fin de semana, previo a una nueva reunión de todas las administraciones que se volverán a encontrar este lunes para evaluar la gestión de las ayudas para los afectados. De momento, el Consorcio de Seguros ha aprobado el ingreso de más de 3.700.000 euros correspondientes a 423 viviendas que ha consumido la lava. ¿Y usted qué elegiría llevarse de su casa si supiera que lo que deje atrás mañana puede ya no existir? A esa pregunta terrible se están enfrentando miles de vecinos en La Palma, que tienen que abandonar sus casas a toda prisa, que son evacuados in extremis, que pueden salvar lo justo, porque se ven obligados a dejar a merced de la lava toda una vida. Y en esas labores de apoyo y de evacuación está participando la Unidad Militar de Emergencias del Ejército, la UME. Capitán Alberto Pastor, muy buenas noches. Hola, muy buenas noches. Además de capitán, psicólogo. ¿Qué se están encontrando a la hora de ayudar a los vecinos a desalojar sus casas, a recoger sus últimas pertenencias? Bueno, pues la UME, cuando inició estas tareas de apoyo a la población para recoger sus enseres, vio que en muchos de esos momentos era un intervalo de tiempo muy corto y las personas se venían desde el punto de vista emocional abajo, ¿no? Se bloqueaban y
y a veces incluso se desorientaban y entonces era una situación incómoda. Entonces se estimó que podía ser una buena idea el implementar la figura del psicólogo dentro de los propios equipos para tratar de teniendo un doble objetivo. Por un lado, ofrecer la máxima calidad en la atención a esas personas y también tratar de optimizar los tiempos que se tenían para recoger los enseres, ¿no? Porque la gente cuando entra en su casa, ¿qué hace? ¿Qué es lo primero que les sale? ¿O a por qué van? O... Bueno, hay diferencia, digamos, de los primeros momentos, de las primeras evacuaciones en las que la gente es un poco más de manera apresurada y con muchos nervios, a otras evacuaciones en las que ya ha habido un trabajo previo por parte del Colegio de Psicólogos, donde les han puesto un poco las tareas que debían hacer, pero aún así, ustedes lo decían ahora en la entrada, ¿no? Qué difícil es tener que elegir en 10-15 minutos qué es lo importante, ¿no? Había muchas familias que nos decían, es que todo es importante, toda mi vida está aquí, ¿no? Entonces, nosotros lo que tratábamos era de, antes de entrar, pararnos un minuto, establecer prioridades, que ellos darles un papel activo, más que nada para que se centraran en la tarea más que bloquearse por la emoción. Aún así, pues nos hemos encontrado casos en los que, a pesar de tener todo muy, muy claro y nos decían ya estoy listo, ya estoy lista para entrar, era meter la llave en la cerradura y venirse abajo, ¿no? Porque, bueno, pues son muchos recuerdos, muchas emociones y bueno, y la presión del tiempo, ¿no? Que no disponíamos de todo el tiempo del que nos gustaría. ¿Qué salvan los vecinos cuando tienen que elegir qué se llevan y qué dejan? ¿Cuáles son sus prioridades? Bueno, nosotros en eso les ayudamos a que vayan un poco a por documentación, escrituras, objetos de valor. Lo que pasa que, obviamente, la carga emocional que hay en objetos personales en una casa es amplia y luego, pues, bueno, podía haber cosas que nosotros pensábamos que era de más valor o que ellos podían considerar de más valor y de repente paraban en una figura o en un espejo o en una foto y, bueno, pues es desde el punto de vista, yo creo que incluso humano, es comprensible, ¿no? De que ellos, yo lo que tratábamos nosotros era que ese momento emocional no les llegara a bloquear, que les pudiera emocionar en un momento, normalizarlo, pero seguir con la tarea, ¿no? Porque si no, íbamos parando en cada una de las cosas que les producían emoción y al final hacía que ese tiempo del que disponíamos pues pasara rápidamente, ¿no? Pero bueno, hemos tenido casos de todo tipo, de gente que al principio decía que no quería nada y luego acababa llevándose revistas de los años 70, de algo pues que veíamos, mire, caballero, es que hay cosas yo creo que tienen aquí más valor. Y incluso gente que se llevaba el Fairy, porque decía, igual me viene bien para los próximos días. Bueno, pues eso. Nosotros lo que tratábamos es de que si debido a las emociones se desorientaban un poquito de lo que eran los objetivos iniciales, pues parar un minuto, reorganizar las ideas y volver un poco a lo que habíamos establecido. Y la muestra de que el humano es tan humano y tan puramente emocional y que no consigue hacerse la idea de que puede perder esa casa que es parte de su vida y escenario absoluto de su vida, es que se han encontrado, por ejemplo, a alguien que llega allí y se pone a limpiar. Sí, esto, bueno, para mí ha sido una sorpresa la humildad del pueblo de la isla, ¿no? De gente que decía, de casas que llevaban días cerradas y ya olía un poco mal la comida que tenían, ¿no? Porque habían dejado incluso gente que estaba comiendo y había tenido que abandonar su casa y había dejado la comida ahí encima. Y decían, vale, yo me voy, la lava se podrá llevar la casa, pero yo no quiero que huela mal y que ustedes piensen que esté sucia, ¿no? Entonces, bueno, lo tomamos con cierto humor, con cariño, y decíamos, no se preocupe, por nosotros no se preocupe, porque querían ellos recoger todo y nosotros a la hora de cogerles las bolsas de la basura decían, ay, no les queremos molestar. Y nosotros decíamos, no se preocupe, hombre, si nosotros estamos aquí para ayudar. Yo por eso nos centrábamos mucho en darles un rol activo y yo siempre les decía así a modo un poco de broma, les decía, yo quiero que usted sea nuestro jefe y que nos diga lo que tenemos que hacer, no que usted trabaje y nosotros estar de brazos cruzados, ¿no? Pero eran muy humildes y bueno, pues en ese momento decían, bueno, pero yo antes de irme a cerrar todo, quiero que esto quede más o menos limpio, ¿no? Entonces, bueno, y luego pues otros momentos quizás más emocionales, ¿no? Sobre todo gente mayor, que a mí personalmente pues me tocó un poco la fibra porque hubo una hija que vino en un momento dado y me dijo, ¿puede usted hablar con mi padre que está en el huerto llorando, que dice que no se quiere ir porque vino de Australia, invirtió todo aquí, lleva 30 años aquí, invirtió todo su dinero en esto y bueno, pues fue un momento muy emocionante, muy emocional. Y claro, ahí te das cuenta de que claro, es que esa gente se expone a perderlo todo, ¿no? Entonces es muy duro, la verdad que es muy duro.
¿Y ustedes cómo están? Bueno, nosotros bien, porque por un lado, nosotros, yo siempre comento que los intervinientes quieren intervenir, quieren ayudar al máximo, pero también somos conscientes de que es duro y nosotros mismos a veces en nuestros propios, a nivel interno decimos, es que igual nosotros tampoco sabríamos qué escoger, ¿no? Eso lo que nos da es más moral y más, digamos, mayor intensidad para doblar esfuerzo, para saber que somos importantes y que tenemos que ayudar a esta gente y a transmitir que al menos el tiempo que estemos nosotros ahí nos van a tener al 200% para ayudarles, ¿no? Capitán Alberto Pastor, gracias por contarlo hoy y gracias por el trabajo que están haciendo en La Palma. Nada, muchísimas gracias. Toda nuestra ayuda es poca, sobre todo para esa gente que tiene la perspectiva de perderlo todo y sobre todo la incertidumbre del volcán que no sabemos día a día qué es lo que nos va a deparar. 11:12 de la noche, 10:12 en Canarias. Seguimos. Es tremendo, Isabel Morillo, lo que nos contaba el capitán, el ser humano, sus emociones, tremendo. Es que tiene que ser así. Yo me imagino que cuando te dan 10 minutos para que puedas recoger tu vida y meter la llave en la puerta, lo contaba perfectamente, mucha gente se bloquea. Yo estoy segura que entraría en ese grupo de los que se bloquean o de las que se van a limpiar frigorífico para que no piensen que tengo la casa sucia, que huele mal. Es una pena. Nos decía el viernes pasado el alcalde de Adeje, dice, es que imaginen, no es que haya un incendio y se pierda la casa y luego vuelvas allí y veas las cenizas o las ruinas. Es que lo pierden todo, es que no tienen un sitio donde volver, es que no hay nada, es que es el vacío, no hay nada, durísimo. De Prada. Sí, pues efectivamente, es que la verdad lo comentaba ahora con Rico, ¿no? Que es tremendo, ¿no? Son 20 días, mañana o pasado, ¿no? Escupiendo lava. Y evidentemente muchas personas que uno piensa que su vida va a quedar muy tocada, ¿no? Porque si no es su casa, va a ser el lugar en el que trabaja, las fuentes de riqueza de la isla. Realmente la devastación es espeluznante. Y en circunstancias así uno es cuando también se da cuenta de lo importante que es que tengamos unos servicios públicos, que tengamos un Estado fuerte, que tengamos un músculo financiero para poder socorrer a nuestros compatriotas, ¿no? Yo creo que estos momentos son muy importantes porque creo que muchas veces, y es verdad, ¿no?, que el intervencionismo estatal y el abuso que muchas veces se hace desde los poderes públicos, la intromisión en nuestras vidas, etcétera, pero esto muchas veces se utiliza como excusa para lanzar un mensaje frívolo, ¿no? Y creo que acontecimientos, bueno, tan inevitables como porque este no es un acontecimiento que se pueda evitar, nos deben hacer conscientes de la importancia que tiene que, pues, es unos servicios públicos que ofrezcan garantías. Manuel Rico. Sí, a ver, yo estoy de acuerdo con lo que han dicho Isabel y Juan Manuel, ¿no? Aparte, todas las catástrofes son brutales para sus víctimas, ¿no? Una inundación, un incendio, pero sí que es verdad que tiene un componente de incertidumbre y muy prolongado en el tiempo. El domingo se cumplirán 3 semanas, ¿no? Eso, bueno, pues no es tan habitual. Y junto a eso, ese elemento que de repente tienes que ir a recoger o despedirte o recoger unos enseres porque en minutos o en horas va a desaparecer tu casa, ¿no? La casa puede parecer algo material, pero no lo es. Es material, pero ahí está parte de las vidas, ¿no? Hay un elemento sentimental y en la entrevista lo explicaban perfectamente, ¿no? Y bueno, es que yo creo que no hay palabras, simplemente hay que desear no vivir una situación similar y por lo tanto mostrar la solidaridad con quienes están sufriéndolo y desde luego en esto como en tantas otras cosas efectivamente yo defiendo que es necesario un Estado fuerte. Venga, vamos a darle un último bocado a este Hora 25 de viernes. ¿Pero qué broma es esta? Con Miguel Ángel Aguilar.
En esta semana que tanto hemos hablado del relato, de los esfuerzos de muchos por fijar el relato según beneficia sus intereses, esta noche, Miguel Ángel Aguilar, ¿cómo estás? Buenas noches. Muy buenas noches. ¿Quieres hablarme de un libro? Bueno, el libro se llama La conquista de la transición. Quiere decirse que no es lo que nos han contado, es lo que intenta explicar con mucha documentación Óscar Alzaga en este libro. Quiere dejar muy claro que la transición no fue obra de la iniciativa benéfica de unos franquistas que decidieron hacerse el harakiri. Todo lo que se fue avanzando fue conquistado por las fuerzas de oposición. Así que el libro tiene interés. Arranca de una manera muy espectacular, dando cuenta de las órdenes que se cursaron de destruir toda clase de documentación y de papeles. La quema metódica de todos los archivos de los servicios policiales. Eso es, exactamente. Yo hubiera querido, por ejemplo, Óscar también, recuperar mi ficha policial, pero no ha habido esa ocasión. ¿Qué crees que ponía en la tuya, Miguel Ángel? Pues bueno, porque éramos gente muy moderada, pero que estábamos viviendo una experiencia impropia de gente moderada, que era estar en el borde de la clandestinidad. Y eso, pues, es la gente que más radical, pues está mejor preparada para la clandestinidad, y la gente que no éramos radicales, pues estábamos peor preparados. Te cuento rapidísimamente que una de las veces que tuve que ir a la Dirección General de Seguridad porque me habían quitado el DNI, repartiendo panfletos en la Facultad de Letras, y fui porque en contra de mi abogado, que era Peces Barba, porque es que venía la Guardia Civil a preguntar al portero a mi casa todo el rato, y mi padre dijo: oye, hijo mío, a ver qué haces, ¿no? Total, que fui allí, pero antes yo recordaba que mi padre, que era médico, había operado al delegado, al comisario general de Orden Público, la Guardia, y le digo: oye, padre, ¿y no me puedes recomendar? No, oye, ¿qué edad tienes? 23 años. Pues recomiéndate tú mismo. Joder, yo llamé acojonado al tío: pero hombre, con lo que yo quiero a tu padre, tal, ven por aquí. Pero después ya acabó y tenía que ir a la brigada social. Llego allí y había un agente en un pasillo, en un banco esperando, y un limpiabotas. Y digo: oiga, y pasaban los minutos, ¿está usted libre? Dice: sí, ya he dado servicio a los comisarios. Digo: no le importa, proceda. Y se puso el tío a limpiarme los zapatos. Momento en que apareció el coronel Yagüe y dijo: ¿usted a qué cree que ha venido aquí? Miguel Ángel, un abrazo enorme. Nada. ¿Pero qué broma es esta? Con Miguel Ángel Aguilar. Y no quiero irme sin escuchar vuestra opinión, y en concreto la de Prada, que estoy deseoso de escucharla, sobre el lío en el que se ha metido el Arzobispado de Toledo y el Cabildo de la Catedral por el videoclip que han grabado allí dentro, en la propia Catedral de Toledo, C. Tangana y Nati Peluso. La canción se titula Ateo. Como todo lo que hace Tangana tiene un punto de provocación, los más puretas están echando humo. Y si a esta hora queda alguien por ver ese videoclip, ¿de qué estamos hablando, Claudia Platero? Un hombre vestido con una camiseta con motivos religiosos entra en la Catedral de Toledo ante la mirada de dos curas. El hombre en cuestión es Tangana. En la canción viene a decir que ha dejado de ser ateo. Pero ahora creo, porque un milagro como tú ha tenido que bajar del cielo. Y ella, el milagro, es Nati Peluso. La vemos bailar primero sola, mientras la observan varios curas y feligreses. Después, los dos bailando muy pegados, él agarrándola del pelo, o ella con la cabeza de él cortada a modo trofeo. En los casi 4 minutos de canción hay muchas caras conocidas: Bryce F., María Pombo, una influencer que había sido muy crítica con él, con el cantante por cierto, o Cayetana Guillén Cuervo. ¿Y qué ha dicho la Iglesia? Pues ha habido un goteo de comunicados durante el día. Primero, el deán de la catedral lo justificaba, que es provocador, pero que no tendría por qué afectar a la fe, y se fijaba en el trasfondo para él de la canción, diciendo que lo que nos cuenta es una historia de conversión por amor. Desde el Arzobispado de Toledo se han desmarcado de estas palabras y han pedido perdón por el uso indebido, han dicho, de un lugar sagrado. A punto de cumplirse las 24 horas en YouTube, tiene ya casi 1,5 millones de visitas. Déjales que hablen mal, se mueran de envidia. Que
ves tú de Prada? ¿Hay escándalo en haber grabado en la catedral el sensual videoclip de una canción titulada Ateo? ¿O el vídeo es casi un favor a la fe porque habla de una historia de conversión, aunque sea a través de la música? Bueno, vamos a ver, yo no he escuchado la canción ni he visto el vídeo, con lo cual... Me iba a encantar una cosa y la otra, seguro. Lo que ocurre es que yo creo que la Iglesia tendría en todo caso que haber pensado para lo que prestaba la catedral, ¿no? Yo en líneas generales pienso que la Iglesia hace un uso de los templos o hace concesiones en el uso de los templos que son indebidas y que con frecuencia me recuerdan el episodio evangélico en el que Cristo expulsa a los mercaderes del templo. Yo no creo, honestamente, que una iglesia tenga que ser el lugar donde se filmen vídeos musicales, en líneas generales, ¿no? Yo creo que las iglesias están para que se cante el Requiem de Mozart. Bueno, claro, ya no se puede hacer porque como la propia iglesia se ha cargado la misa antigua, pues ya el Requiem de Mozart... Que tú eras de los de la misa ya no se podía hacer una misa de Requiem, pero no creo que sea el lugar a priori, ¿no? Repito, no conozco la canción a fondo. Creo que tiene mucho que ver con la conversión del templo en cueva de ladrones. Rico Morillo, ¿algo que aportar a este debate? Muy poco. Yo prefiero que se graben vídeos a que se hagan misas franquistas, pero dicho lo cual creo que es una polémica de corto recorrido y bueno, yo cuando era pequeño escuchaba aquello de Dios es amor, la Biblia lo dice, parece que se lo han tomado en serio, lo dan gana, ¿eh? Morillo, ¿te gusta o no te gusta el tema? Yo muchísimo más frívola. Yo, como ha dicho Villar, que mañana la luz está muy cara y hay que irse a los bares y a la calle, me voy a hartar de bailar el Yo era ateo, pero ahora creo, porque me encanta. Además, como aquí estoy sola, no he parado de bailarla, que lo sepáis, en el estudio de Radio Sevilla. Isabel Morillo, Manuel Rico, Juan Manuel de Prada, un beso enorme a los tres. Descansad este fin de semana y nos vemos la semana que viene. Adiós. Buen fin de... Adiós. Asunto de gravedad. Tú despiertas ese diablo mío que me roba toda espiritualidad. Ya no sé lo que me pasa, ahora nada te reemplaza. Tu boca es como mi casa. Lo que ellos dicen parece veneno. Y si me preguntan yo le diré que no lo sé. Quiero gritar que te echo de menos. Dame del agua bendita que calma mi sed. El último romántico. Yo era ateo, eso es. pero ahora creo. Porque un milagro como tú ha tenido que bajar del cielo. Yo era ateo, pero ahora creo. Porque un milagro como tú has tenido que bajar del cielo. Yo era ateo. Suscríbete a Hora 25. Todos los episodios y contenidos adicionales en la app de Cadena SER y en nuestros canales de Apple Podcast, Spotify, iVoox, Google Podcast y YouTube. Escúchanos en directo en la SER de lunes a viernes a las 8 de la tarde. Cadena SER. La radio.